Seguimos en nuestro Franquicias de Venezuela hoy lunes 23 de marzo 2026. Mira, qué interesante, más que aleccionador, las dos entrevistas que ya hemos tenido, uno con Carlos Jiménez, el profesor Carlos Jiménez de Data Analysis, dándonos esa perspectiva como país en vista de lo que ha ocurrido en este primer trimestre que al decir de él aún no termina. Todavía la semana que viene es 31 de marzo. Gran trimestre, de verdad, notable por otras señas, pero que definitivamente nos ha marcado y tenemos que estar atentos, como decíamos anteriormente, no esperar que llueva para comprar el paraguas, sino que tenemos que prepararnos como sector comercio, como sector industrial, incluso como sector primario de la economía. Debemos estar atentos a los cambios por venir y precisamente eso, que no nos agarre el resfriado sin tener el pañuelo a mano. Voy con mi tercer entrevistado, la tercera marca, una marca muy venezolana, fundada por venezolanos, aunque internacional, local diría yo, global pero con pensamiento local, y que definitivamente ha marcado como que un antes y un después, y que ha generado mucha expectativa, muchos saludos, mucha gente te está saludando. Estoy hablando con Jesús Castillo, que está aquí sentado a mi izquierda, economista y fundador de Contigo, ese aplicativo, esa aplicación que definitivamente nació como un SAN. Estuvimos ahí en una rueda de prensa magistral que hicieron en el Waytech Hub, Caracas Campus, y que hoy por hoy ha migrado a otras verticales. Una de ellas es una de las dos stablecoins o wallets que hay en nuestro país para poder administrar divisas de manera legal, aprobado por superintendencia, y que definitivamente para mí es un orgullo que estés acá sentado el día de hoy. Bienvenido, Jesús. Bueno, ¿Qué tal? gracias a ti, Argenis, por tenernos otra vez, antes como San y ahorita un poco más. Creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Siempre Contigo nació como, evidentemente con la pasión y la identidad venezolana, pero con pensamiento local. Pensamiento de que desde Venezuela se puede hacer proyectos de categoría y semblante internacional con impacto en lo local, en el país, porque parte de lo que todos nosotros creo que fuimos de una u otra manera usuarios de un P2P, un cambio informal, y nos dimos cuenta de que se necesitaba formalizar esta economía y que existía un vacío que la gente pedía. Bueno, mi abuela que hoy usa Contigo, pero que no podía usar otras aplicaciones porque no entendía el P2P, por ejemplo, y ella cambia ahora en Contigo. Entonces, bueno, que tienes lo intuitivo, lo fácil, estamos conectados a toda la banca nacional que te da la oportunidad de que con un solo clic tú conectas tu banco, independientemente cuál sea tu banco, y ya compraste USDT, USDC, y lo mismo para retirar, ¿no? Entonces, creo que la visión siempre ha sido esa. Obviamente nos estamos expandiendo no solo como que no sea el proyecto solo una billetera, que fue como nació después del SAN, la billetera fundamental, un lugar multimoneda en USDT, USDC, pero con entrada y salida en bolívares, entrada y salida dólares efectivos, entrada y salida tarjeta nacional, internacional, todas las entradas y salidas. Creo que el primer paso fue consolidar esa vertical de la billetera, y ahorita estamos aspirando a que, bueno, estamos en trámites para una tarjeta física, el tema de acciones, el tema de los cochinitos, que es que puedas rentabilizar tus USDT y no simplemente los tengas parados en la billetera, sino que puedas generar una rentabilidad anual, volver a renacer la capacidad de ahorro del venezolano, que es parte de uno de nuestros mayores retos, ¿no? Que repito, pareciera, dada la situación país que a esta hora está ocurriendo, podría reactivarse. Y repito, hay que estar preparado. Está reactivándose. Creo que es algo que mientras estamos aquí tú y yo hablando, estamos viéndolo en tiempo real. Sí. Pero vamos a la historia. ¿Cómo nace el aplicativo? ¿Cómo nace Contigo? ¿Cómo nace Jesús? Yo recuerdo, Jesús, él no se acuerda, pero una vez tenía una marca de Cocuy. Yo me acuerdo. Se lo he dicho a Pedro, por cierto, por ahí. Mira, nosotros nos conocimos, creo que me entrevistaste cuando tenía una marca de Cocuy. Yo creo en la bolsa de valores. Eso fue, claro, es verdad, en la bolsa de valores de Caracas. Dimos Cocuy como brindis, pero ese evento fue de una aplicación de microcréditos que estábamos haciendo en ese momento. Creo que todo el equipo Contigo siempre hemos sido emprendedores empedernidos con una obcecados. Mira, con una obsesión por Venezuela. Yo creo que, por ejemplo, cuando tuve la marca de Cocuy, era la creencia de que un producto local tenía la capacidad de competirle a un tequila, Dios, ¿no? Por Dios. Y bueno, no para desviarme del Cocuy, pero ahorita muchos le están compitiendo al tequila, el ron venezolano, el cacao. Yo creo que Contigo no se aleja de eso, estructuralmente hablando, ¿no? Es como construir productos de impacto internacional. Entonces yo creo que Contigo nace desde, evidentemente, una problemática nuestra, la problemática de que no había una plataforma regulada, licenciada, que además te permitiera tener la estabilidad
con todos los productos tropicalizados, porque evidentemente creo que hay diferentes aplicaciones internacionales que nosotros hemos Por utilizado supuesto. en diferentes ámbitos, pero tropicalizada la realidad venezolana. Venezolanizado, más bien. Más que tropicalizado, venezolanizado, conectado a la Muy banca, sui generis. conectado a la agencia, con toda la realidad de lo que implica el Mm. contexto venezolano, no existía. Entonces era un problema nuestro, pero también de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos, de la gente con la que hablábamos en la calle. Entonces siempre ha sido como algo intuitivo crear esta wallet cripto, fiat, multimoneda para los venezolanos. Ujú. Y bueno, nos juntamos varios amigos que hemos emprendido juntos Ok. con lo que en aquel momento parecía una idea muy descabellada. Sí. Y bueno, aquí seguimos remando, ¿no? Y nada, adelante. Y esa pasantía tuya en Silicon Valley, imagínate la meca de la tecnología, no en balde, donde están las principales marcas tecnológicas del planeta, incidió en la catalización de este modelo de negocio. ¿Qué pasó en Silicon Valley? Mira, no, creo que cambió no solo la ruta, sino que cambió mucho nuestra forma de pensar, ¿no? Creo que nosotros antes nos veíamos creo que teníamos la capacidad de construir una solución global, pero Silicon Valley nos dio una perspectiva de que Claro. podía ser, mucho más ambiciosa, con mucho más impacto y con un core tecnológico que tuviera la capacidad de innovar muchísimo más. Ujú. Y claro, nosotros nos vamos a Silicon Valley por una beca. Esa beca era 3 meses. De hecho, hicimos en su momento un GoFundMe para podernos ir a Silicon Valley porque la cosa no estaba buena en Qué ese bien. momento nosotros. Lo logramos, llegamos y ahí empezamos como a la idea de, mira, siempre hemos pensado en esta wallet. ¿Qué pasa si la empezamos a conceptualizar? Empezó a nacer contigo. Primero nacimos como un SAN, mientras buscábamos la licencia, sacamos el P2P, mientras sacábamos la licencia. Y parte de lo que pasó en Silicon Valley, por un lado, fue que Silicon Valley y San Francisco en general es una ciudad donde la gran mayoría de los carros se maneja solo, ¿no? Y es el modelo de lo que llaman self-driving car. Entonces tienes los carros de Uber que se manejan solos, los carros de Google que se manejan solos, cada gran casa tecnológica. Entonces, cuando tú vas a una ciudad donde tú ves que hay más carros manejándose solos que humanos, tu perspectiva Ahí es. de lo que es posible cambia mucho. Ya Cambia sí. mucho porque tú dices, o sea, poder hacer una billetera se puede, ¿no? Y Claro, poder. claro. Entonces, creo que nos volvió mucho más ambicioso y hay una frase muy famosa en Silicon Valley que siempre usan, que es el campo de distorsión de Jobs. Supuestamente, parte de los grandes fundadores de lo que fue San Francisco y Silicon Valley hablaban mucho de que Jobs decía, no, aquí se puede hacer esto, lo que la gente decía en 10 años, se puede hacer en un mes, y cómo volverlo realidad, como comprimiendo todo. Entonces, nosotros nos vinimos con esta cultura a comprimir la realidad venezolana con la capacidad de generar muchísimo más impacto. Y eso atado a los mejores talentos del mundo, los mejores programadores del mundo, entre ellos una comunidad venezolana muy grande allá, de venezolanos conocidos, que seguro han pasado por tu programa también, que hemos levantado allá. Creo que hemos aprendido y o sea, se absorbió todo un conocimiento acá y que ahorita lo estamos reintegrando a nuestro país. Eso atado a que, bueno, es la meca también de los fondos de inversión en tecnología, ¿no? Van de la mano. Que seguro vamos a caer en ese tema ahorita, pero que en su momento, cuando nosotros vendíamos la visión de una Venezuela donde construyéramos esta billetera, nos decían, chao, chao, aquí no es. Hoy, todos esos fondos nos están preguntando cómo invierto en Venezuela. Mire, pues, te volteó la tortilla. Se volteó la tortilla. Oye, qué interesante. Estamos hablando con Jesús Castillo, fundador, con muchos asesores, debemos decirlos, y mentores de Contigo, esa plataforma que definitivamente vino a marcar un antes, un después. Mira, aclaro, y soy de verdad, debo decirlo con la verdad en la mano, era usuario de Binance, ¿okay? Como muchos venezolanos, y cuando llegó Contigo a mis manos, definitivamente todo cambió. Sé que han pasado por trabas, por situaciones, no todo ha sido color de rosa, pero eso me lo vas a contar a la vuelta. Jesús Castillo de Contigo, acá en Franquicias en Venezuela, al corte, y ya regresamos. Seguimos aquí en vivo, online, porque recuerde que esto es digital, esto es tecnología, esto es internet, así sale nuestra señal a todos ustedes, gracias a nuestros aliados estratégicos de Protecno Network, la señal de internet por la cual usted está recibiendo este mensaje, este contenido de altísimo valor, es proveída por nuestros aliados de Protecno. Y hablando de tecnología, buenas prácticas y conectividad y startups, tengo nada más y nada menos acá en este programazo del día de hoy a Contigo.
ese aplicativo que nace como una propuesta disruptiva, simplificar la forma en que las personas pagan, envían, utilizan su dinero en el comercio cotidiano. Bajo su lema, la movida es otra. La plataforma impulsa una nueva dinámica económica basada en pagos digitales simples, conexión directa entre usuarios y comercio, acceso a herramientas financieras modernas, integración total de nuestro comercio y nuestra economía digital. Muy bien explicado, muy buena nota de prensa. Redúcela tú a algo más o menos un pitch. A ver, tú que estás acostumbrado a pitchar. Mira, yo creo que más que el pitch, la movida es otra, que por cierto se le ocurrió a Jota que está por acá. Un día como a las 4 de la mañana me dice, la tengo. Porque claro, siempre hemos hablado del concepto de cambiar la manera en que se piensa del dinero, de las finanzas, de las cripto y de cómo masificar el uso de las stablecoins en Venezuela, cómo darle una oportunidad de ahorro, de cambio, de intercambio a todos los venezolanos, al común denominador, incluyendo, como te digo, a mi abuela que usa contigo y que no tenía la capacidad de usar algo antes. Entonces, siempre hemos estado pensando en cómo innovar desde el aspecto de hacer algo diferente, que creo que es un poco atado a lo que hablábamos antes de lo que aprendimos en Silicon Valley, es la capacidad de hacer las cosas fuera de la caja y hacerlas distintas. Y eso fue la movida es otra. La movida es otra es, mira, venimos con una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de pensar en un país que pueda ser hub tecnológico de las Américas, en un país que pueda producir tecnología desde adentro, no importar tecnología, importaremos lo que sea necesario hasta que lo hagamos in-house y lo hagamos adentro, pero ¿cómo podemos diversificar la economía venezolana a punta de tecnología? ¿No? Y creo que cómo pensamos, cómo cambiamos ese paradigma, esa forma de pensar de que sí se puede hacer tecnología de la más alta punta en Venezuela, que compita no solo en Venezuela, que tengamos la capacidad de competir globalmente, ¿no? Y yo creo que ese pensamiento fue reducido en esa frase de 4 o 3 palabras de la movida es otra. Mira, que venimos a cambiar la forma, la manera de hacer las cosas. No solo en cómo se ve el producto, en cómo interactuamos, sino también cómo nuestros comercios utilizan el producto, cómo las empresas, cómo los individuos y las empresas interactúan contigo, cómo es el talento que recluta contigo. O sea, cómo tenemos un pensamiento de un país mundialista, primermundista, con la capacidad de ganar, no solo acá, sino en el mundo. Y de hace rato, no de ahora, porque el 3G para acá, muchos están pensando como tú. Tú tuviste esta visión hace años. Empezamos a hacer el Cocuy. Antes del Cocuy, pero sí. Antes del Cocuy. Las trabas. Hablamos de los pros, vamos a hablar de los cons. A ver, sí. ¿Cuál ha sido esta cama no de rosas que has tenido? Yo creo que el camino en general de emprender, la gente siempre ve, o desde afuera, uno tiende a romantizar este camino. Creo que hay siempre más cons que pros, ¿no? En el camino de construir algo desde cero. Uno se encuentra con muchas trabas y evidentemente también es como la misma inercia que tienes que probar que lo que estás diciendo lo puedes hacer y que no simplemente estás hablando, para no decir la palabra, estás hablando cosas que no son. Y yo creo que nosotros, y totalmente transparente, vivimos lo que es el pan de cada día de la industria financiera. El 5 de enero nos hackearon de 1.5 y pico millones de usuarios. No. Eso no fue el total. No, peor. De 1.5 millones de usuarios que tenía contigo registrado en ese momento, solo lograron acceder a 1.000 cuentas, mil y piquito de cuentas. Evidentemente nos hemos puesto mucho más paranoicos y hemos sobreinvertido en todo lo que son las certificaciones de tecnología, los equipos de ciberseguridad, hacker ético, que hackearnos nosotros mismos, nuestra propia plataforma, todos los días para entender dónde hay vulnerabilidades. Hemos visto, lamentablemente, pero que también, como lo hablábamos ahorita en la pausa, nos ha unido también un poco más como gremio, que luego de Contigo empezaron o sea, el contigo simplemente destapó la puerta a los mismos hackers. Fueron a Yomi, fueron a Cachea, fueron a Rapicom, fueron a Crece, ahorita están con los bancos, etc. Entonces, hemos identificado que es un patrón de una comunidad de hackers que está targeteando a la comunidad venezolana, y yo creo que no hay que romantizarlo, pero sí nos ha vuelto más fuerte, porque sí nos ha puesto a pensar mucho más paranoicos de qué hay que hacer porque eso también es parte de pensar en ser mundialista y ser primer mundo. Como que no solo lo bueno y los productos que vamos a lanzar y que hablar de tarjeta, sino es como tu arquitectura está robustecida para un país que compite, porque un país que compite es un país mucho más expuesto a lo bueno y a lo malo. Lo malo son los hackers y lo bueno son las oportunidades de inversión, etc. Entonces, yo creo que, y bueno, de ahí, afortunadamente nosotros en menos de 12 horas, ese mismo 5 de enero, cuando nos hackearon,
en menos de 12 horas nosotros repusimos todo el dinero de las 1000 y pico de cuentas que hackearon. O sea, nos hicimos cargo inmediatamente, independientemente que seguíamos buscando los hackers, identificando dónde fue. Y a las 20... Respondiendo. No, respondiendo inmediatamente. Creo que la transparencia de qué estaba pasando y la respuesta inmediata fue para nosotros clave para poder luego hablar de recuperar confianza, incluso estar aquí. Y a las 24, 48 horas, o sea, se hizo un trabajo muy intenso. Contratamos a la firma de seguridad más dura, financieramente hablando, en materia financiera de Estados Unidos, y a la más dura en cuanto a entidades bancarias acá, que ha ayudado a varios bancos que han pasado el 2025 por hackeo, etcétera. Los unimos a los dos y nos pusimos todos en un Google Meet a entender cómo robustecer. Y eso nos ha sacado mucho más fuerte, indudablemente. Indudablemente, y aprendido, ¿no? Lecciones aprendidas, Sí. y hasta para dictar cátedra, estoy seguro. ¿Qué es lo próximo para contigo, Jesús? Mira, nosotros... ¿Internacionalización podría ser? ¿O es muy pronto? Tú sabes que la internacionalización, o sea, contigo ha sido global desde el día uno. Y creo que también el crecimiento de Venezuela afuera muy impulsado por todos los venezolanos que están afuera, que nos utilizan para enviar remesas, pero también nos utilizan, orgullosamente hablándolo desde esta perspectiva, muchos nos están empezando a utilizar como su principal plataforma financiera estando afuera. Bueno, porque como migrante siempre es un tema, como migrante, y en los últimos años como migrante con pasaporte venezolano siempre ha sido un tema abrir cuenta de banco afuera, que te den una tarjeta, etcétera. Entonces contigo surgió una alternativa no nada más de remesas, sino también, mira, puedo utilizarlo como mi principal wallet, ¿no? Entonces la internacionalización siempre ha sido, ya está allí. Creo que seguimos invirtiendo. Hay muchos de esos venezolanos que quieren volver y que están empezando a volver al país. Entonces yo creo que hay una apuesta mucho más grande que en ningún momento, o que cualquier cosa que hubiéramos planeado en Venezuela, ¿no? Yo creo que cuando te hablo de hub tecnológico de las Américas, no te lo digo como hipérbole, no te lo digo como No, es verdad, ni como sueño no lograble. Ni como sueño sin aterrizar. Y tú lo sabes, Argenis. O sea, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, y ahora más que nunca el momento. Hay que hacerlo, ¿no? Es el momento. Entonces yo creo que el impacto local es una de nuestras principales prioridades ahorita. Mira, ustedes se han vuelto un referente también con la captación de inversionistas. Definitivamente hay una suma ahí que no voy a decir acá por razones obvias. Atención, señores hackers, ¿ok? No es con ustedes, pero sí como que pueden estar a la altura. Nunca fueron asesorados por Y Combinator, ¿correcto? ¿O sí estuvieron? No, ellos fueron de nuestros principales inversionistas. ¿O estuvieron ahí metidos? Sí. O sea, que hay know-how de Y Combinator. Y Combinator es la principal aceleradora de proyectos de inversión, de startups, que es la que hace que figuren, que capten, que consigan capitales de Venture Capital, y ustedes lo lograron. Pues, ¿cómo fue esa experiencia con ellos? ¿Fue muy duro? ¿Es verdad que es un Harvard, peor que estudiar en Harvard, es ser aliado de Y Combinator? Mira, la última estadística de Harvard y de ellos era que Harvard es el 1% de aceptación y Y Combinator es 0.2%, ¿no? Dios. Y cada vez se vuelve más exclusiva, porque creo que cada vez hay más gente que quiere aplicar, porque cada vez tiene más reputación. Claro. Cada vez salen más empresas prestigiosas ahí, Airbnb, Twitch, ChatGPT, que todo el mundo, etcétera, Stripe, no sé qué. Nosotros pasamos por ahí, y el partner, claro, pasamos por ahí, y lo que no se cuenta es después de 9 rechazos consecutivos, a la 10ª fue cuando nos llamaron. Por fin. Y quien nos llamó fue Tom Blomfield, que uno de los partners de allá, uno de los socios, digamos, de YC, que cómo funciona el modelo es que él había sido previamente fundador y ahorita es inversionista en YC, y la empresa que él fundó, Monzo Bank, hacía o hace, porque todavía es una empresa, es el neobanco más grande de Reino Unido y uno de los más grandes de Europa, Monzo Bank, y antes de eso había fundado otro unicornio. Entonces un tipo con mucha experiencia financiera, que además había invertido en proyectos como contigo en África, en Egipto, en Asia. Entonces tiene un entendimiento del core de lo que queremos hacer, pero también una red de talento, inversionista. Y bueno, con él pasamos 3 meses encerrados casi que en su casa todos los días. Fuimos a su casa 2 veces, nos brindó una botella de whisky, por cierto, una vez a celebrar cuando levantamos la ronda. Que por cierto, hablando de los hackers saben que levantamos 21 millones de dólares, y nosotros, y bueno, han intentado por todos lados llegarle, que por cierto, hay mucha gente que dice que uno tiene que comerse su propio producto. Parte de la realidad es que esa ronda vive en billeteras propias de Contigo, porque, o sea, nosotros somos los principales usuarios de nuestro propio producto, ¿no? No voy a utilizar otra wallet de un competidor para hacer nosotros, y ellos lo saben, y por todos lados van a intentar entrarnos, pero nosotros seguimos invirtiendo cada vez más paranoicamente en tecnología. Pero el proceso como te decía ahorita, creo que en la pausa, de levantar, hay un proceso que nos costó los primeros 2 años mucho vender la visión de, por más que fuera global, incluía una pata
importantísima en Venezuela y ellos no lo veían. A pesar de eso, logramos levantarla, pero todos ellos. Era el handicap, ¿no? Era el handicap. Hoy todos ellos están preguntando cómo entramos más duro en Venezuela. Y ahorita estamos, bueno, yo te aviso. No me llames, yo te llamo. Yo te llamo. Sí. Oye, qué interesante, pero qué sabrosa historia, de verdad, escucharla, que vienen de verdad de reveses, porque ser hackeado no es poca cosa. Sí. Y reponer lo perdido con cumplirle a esos inversionistas, porque al final del día todos son accionistas también de Contigo. Todo el que use la wallet se convierte en, y a ellos se debían, y ustedes respondieron, quién sabe en detrimento de qué otras cosas, ¿ok? Pero solucionando el problema y aprendiendo del mismo, ¿no? Definitivamente hoy por hoy puedes hacer lo que te dijiste que estás haciendo, siendo público, dando tu mensaje de optimismo y de mejores tiempos para el país que ustedes vieron venir. Definitivamente, porque cuando arrancaron en esto ni se avisoraba lo que está pasando de este 3G. Ustedes lo hackearon el 5G, pero el 3G pasaron otras cosas también. Oye, qué sabroso. La invitación es a que vuelvas, Jesús. Definitivamente hay muchas cosas por conversar, por analizar, diría yo, porque son casos de éxito que deben ser discutidos. Y una última pregunta. ¿Lo del unicornio para cuándo? Mira, este año sin duda. A ver. Este año sin duda nos convertiremos en el primer unicornio de Venezuela. Estamos bastante esto es primicia, señores. Estamos bastante convencidos. Wow. 1 billón. Sí, creo que las ofertas están en la mesa. Para nosotros es un tema de catalizar la realidad venezolana, que es, como acabas de decir tú, lo que nosotros venimos imaginando desde hace 2 años y medio, hoy cómo se convierte en realidad, ¿no? A punta de talento local, inversión local, producto local, y ahora sí, creo que lo que pasaba también con el tema de hablar de un unicornio, hablar de ese tipo de valoraciones en Venezuela, es que los fondos de Venture Capital, de inversionistas en tecnología, antes no estaban dispuestos a dar ni esa cantidad de dinero, ni esa cantidad de múltiplos a un mercado como el venezolano. Pero las cosas cambiaron. Y ahora sí están dispuestos. Entonces yo creo que este año, siempre debo decir que para nosotros lo del unicornio es más un tema de... Cierto. Sí, o sea, es un impacto. Evidentemente, evidentemente es una medida de éxito y de impacto. De hecho, o sea, la última valoración de Contigo fue en $100 millones. Estamos haciendo un salto cada vez más grande. Pero para nosotros, o sea, lo principal es cómo impactamos en la vida. Muy bien. O sea, valoración, van a venir, vamos a seguir creciendo, capaz más. Capaz más. Pero para nosotros es cuántas personas estamos impactando, cuántas personas en Venezuela y en el mundo le estamos cambiando la vida, ¿no? Entonces, para mí eso es lo fundamental. La valoración mañana la puede ser 1.000, 2.000, lo que sea. Pero para eso muchas veces es un indicador de éxito, y lo es, pero el mayor indicador de éxito es si le estás cambiando la vida a la gente o no. Yo creo que, y así siempre ha sido nuestro foco. Lo demás es consecuencia de hacer las cosas bien. Lo celebraremos, lo anunciaremos acá cuando eso ocurra, como no es un hito. Y al final del día los hitos deben ser celebrados, como no. Qué orgulloso, Jesús, de haberte tenido acá el día de hoy. Nos hemos conversado muchísimas veces. Hoy es otra situación, hoy es otro país, podría decirse también. Y contigo definitivamente ya hoy es otra. Te felicito, hermano. Gracias por venir al programa y volverás. Nos faltan 30 minutos más mañana y 30. Gracias, René. Jesús Castillo, de Contigo, acá, marca país. Debemos comenzar a considerar ya a esta marca aquí con nosotros el día de hoy, y volverán al corte y volvemos.